Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Ya estamos en comunicación telefónica con el pastor Fernando Solares, así que le voy a estar pidiendo al pastor que salude a la audiencia en este día. Hola pastor, Hola, buenos días. Es un gran gusto para mí poderme dirigir a toda la audiencia de Argentina. Es un honor poderles saludar desde la ciudad de Guatemala. Gracias a ustedes por la invitación y es un privilegio conversar contigo también, Ezequiel. Cuéntenos cronológicamente la experiencia que Dios le habla y da una palabra específica para Julio Melgar en medio de un evento en el cual usted no estaba como orador invitado, pero sin embargo usted fue el único que después de la partida de nuestro hermano Julio Melgar dio un mensaje, podríamos decir, certero. Quiero que nos cuente un poquito acerca de eso. Sí, Ezequiel, te comento que conocí a Julio Melgar desde hace muchos años. Desarrollamos una amistad, nos saludábamos constantemente en eventos, en lugares en los que nos encontrábamos, conversábamos. Y luego yo he también de confesar que soy un poco ermitaño. Puedo perder contacto fácilmente porque me encierro a veces en el mundo de los libros, en la biblioteca, del seminario, en el estudio, y voy perdiendo el contacto con la gente a veces. Y tenía algunos años de no estar en contacto con Julio, también porque él tenía una agenda sumamente ocupada, estaba sirviéndole a Dios con todo su corazón. Entonces yo no había visto a Julio en un buen tiempo y me enteré de su enfermedad. Y cuando intenté poderme acercar a él de manera privada, no lo logré, porque yo entiendo esto, me imagino que hubo un tipo de avalancha de personas cercanas y amigos que estaban visitándole y viéndole, y cuando yo lo intenté, solo se me dejó en espera, entonces no pude acercarme a él de forma privada. Por eso fui a este evento y te soy sincero, después de haber tocado en conciertos y en eventos por años, mis oídos se me cansan fácil. Entonces no me gusta mucho ir a eventos donde hay mucha música y esto, pero opté por ir porque era mi única opción de ver a Julio. Y en esa lucha de si debía ir, si no debía ir, el Señor confirmó en mi corazón que debía ir. Un pastor me habló, me dijo: mira, te tengo aquí el ticket, ya te lo compré, venite por favor, que yo sé que tú tienes el deseo de hablar con Julio. Y bueno, entonces fui, pero no, aunque me entraron por donde ingresaban los pastores y los cantantes, yo opté por irme al mezanine, es decir, a la parte de arriba de la iglesia, me senté hasta atrás. Entonces, estando allí, el Señor empezó a hablarme fuertemente, pero de una forma sumamente clara a mi corazón, y me decía: tienes que dar este mensaje. Entonces yo le respondí al Señor: con gusto, yo se lo doy a Julio. Era un tiempo de oración mientras estaban cantando varios siervos del Señor, varios ministros de la música. Yo escuchaba al Señor internamente en oración, fue una conversación con Él, y en eso el Señor me dice: pero este mensaje tiene que ser en público. Y entonces yo le respondí al Señor: Señor, ¿cómo voy a hacerlo público? Tú me conoces, yo no soy una persona que va a pedir que le den el micrófono, no voy a ir a la plataforma, no tengo esa personalidad. Claro. No voy a buscar ese escenario, o sea, no vine a eso, Señor, y si quieres, yo le di opciones a Dios, imagínate que bajo caemos a veces. Yo le dije: Dios, si quieres, puedo hacer una carta anónima a Julio, abierta, puedo buscarlo en privado después y decirle este mensaje. Y el Señor me dice: y eso es lo que te preocupa, el micrófono, ¿así? Eso es lo que te preocupa, tener un micrófono. Y entonces sentí hasta una corrección de Dios en mi corazón. Me habla claramente y me dice: cuando yo te doy un mensaje, yo te pongo en el lugar, en el momento, y yo hago que llegue a las personas que tenga que llegar. Y esto es lo que tú tienes que decir. Entonces solo espera, porque yo voy a usar. Y entonces pasó el evento, yo estaba desesperado porque tenía que dar ese mensaje. Y al final el pastor de la iglesia anfitriona invita a todos los pastores a que pasemos a la plataforma, y yo me fui hasta un extremo de la plataforma, y en eso él dice: pues vamos a
a orar por la unidad, me parece, y en eso me volteé a ver hasta el extremo de la plataforma y me dice, ¿oras? Y cuando me está entregando el micrófono, yo recuerdo las palabras del Señor hacía unos minutos. Claro. Y yo entendí, ese micrófono no se me está dando para orar, se me está dando para dar el mensaje. Y entonces empecé a darle el mensaje a Julito. Uh-huh. Pero sabía que era un mensaje que Dios quería que diera públicamente. Uh-huh. Ahora, tú hablaste de que ha sido muy visto en YouTube, por ejemplo, pero sí. en Facebook personas me han tagueado, decimos ese término, me han etiquetado en algunos que están circulando en Facebook con millones de vistas, y yo jamás me imaginé que eso iba a suceder. Yo solo obedecía a Dios, no era mi intención. Claro. Que esta palabra que Dios me dio fuera viral, pero Dios lo decidió así. ¿Cuál fue el mensaje específico? El mensaje específico fue que hay personajes bíblicos como Juan el Bautista, como Pablo, que vivieron situaciones que podían en algún momento servir para que Julio se identificara con lo que estaba experimentando. Por ejemplo, Juan el Bautista, con un ministerio poderoso, pero sumamente breve, de repente topa con un muro que lo detiene, está preso en la fortaleza de Maqueronte, uh-huh. Con una sentencia a muerte, cuando realmente lo que había tenido como expectativas no estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces Dios no llena nuestras expectativas. ¿Te imaginas a Juan sabiendo que él era alguien que venía con el espíritu de Elías, que se vestía como Elías? Y quizá Juan pensó que él también iba a ser llevado al cielo en una carroza de fuego en medio de un torbellino y que no vería muerte. Quizá él pensó eso. Pero su desenlace fue la decapitación, y esa fue la voluntad de Dios para su vida. Uh-huh. Entonces, cuando le hablo de Juan el Bautista, estoy hablando de alguien que abrió camino, que cumplió un propósito, que quitó los obstáculos, es lo que implica abrir camino. Y Julio es alguien que Dios usó grandemente para eso, para quitar obstáculos que estaban entorpeciendo la adoración. Uh-huh. Julio nos mostró lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad en la peor de las crisis. Sí. Un verdadero hombre de Dios. Y cuando le hablé del apóstol Pablo, por ejemplo, le hice ver cómo Pablo no hubiese podido lograr todo lo que el Señor le había encomendado sin ese aguijón. Uh-huh. El aguijón fue clave en la vida de Pablo. Ahora tenemos un tercio del Nuevo Testamento, ahora tenemos la doctrina de la gracia y de la salvación. Tenemos tanto legado paulino, uh-huh. pero hubo una clave en la vida de Pablo. Y es que ese aguijón lo mantuvo en el centro de lo que Dios quería que estuviera como su enfoque. Y en un ambiente evangélico latinoamericano de la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, donde siempre nos tiene que ir bien, donde no hay espacio para el sufrimiento, era algo muy difícil de decir, pero cumplí obedeciéndole a Dios, y Dios se encargó del resto. Yo soy una persona introvertida, no soy alguien que busque el estar en las redes sociales, por ejemplo. De esa forma, no me gusta el ambiente de farándula, por ejemplo. Ya conocí cierto ambiente de la música, y por cierto conozco a Danilo Montero, es un hombre de Dios, es un hombre que ama al Señor, con quien tengo una amistad, y no estoy hablando mal de él, pero simplemente ese ambiente de fama, de plataformas, escenarios, no era un ambiente en el que yo me sintiera cómodo. Uh-huh. Y quizá por eso Dios quiso usarme en ese momento, y curiosamente fue la última palabra pública que se le dio a Julio Melgar, la última. Claro, hubo muchas. Hubo muchas palabras, sí, uh-huh. que él recibió, pero esa fue la última. Ese momento en el que el Señor me habla fue el último momento en que Julio se le habló públicamente. Uh-huh. Y eso me conmueve. Sí. Pudimos ver los que seguíamos el proceso, ¿no? Uh-huh. Esto lo hacemos, la verdad, porque creo que hay una enseñanza en todo esto. No lo hacemos por querer criticar. Yo creo que las entrevistas y lo que hemos hecho no es no es eso lo que nos mueve ni nada,
simplemente es porque queremos reflejar una enseñanza a la iglesia que no los que me dicen Señor, Señor, muchas veces serán bienvenidos, ¿no? Y hubo un 95% de palabras dirigidas a Julio donde se le decretó, se le profetizó, un montón de cosas que terminaron siendo falsas porque todos conocemos el final. Entonces, la verdad que en ese proceso aprendimos, primero que nada, yo personalmente, lo que aprendí fue que Julio nos dejó el ejemplo de adorar en todo tiempo. A pesar de la situación que estaba pasando, él nos enseñó a adorar. Y eso la verdad que conmueve nuestro corazón. Podemos recordar a Pablo y Silas en el medio del calabozo, entonando himnos a la medianoche, a pesar de la situación. Y podemos ver a un verdadero adorador, un adorador que lo hizo en espíritu y en verdad. Pero pudimos ver también en ese proceso un montón de gente que los rodeó, que quizás no se movió escuchando la voz de Dios. Así es algo que no podemos negar, ¿no? Para mí es difícil hablarlo, jamás daría nombres propios, pero está a la vista de todo el mundo. Y cuando tú haces un estudio estadístico, generalmente tomas una muestra y tú acabas de hablar de porcentajes, ¿no? Ahora, esto no lo digo para quedar yo como, yo sí escuché a Dios, yo sí puedo hablar de parte de Dios. No quiero ningún tipo de crédito en esto. Yo esa noche volví a casa a llorar. Eso fue lo que hice. Primero, fue muy duro para mí ver a Julito en el estado que estaba. Fue muy duro para mí ir completamente en contra de la línea de todo lo que se había dicho al respecto de la situación de él, y fue un momento sumamente tenso. Yo volví a casa a llorar y a desahogarme con el Señor. Entonces hay allí algo que creo que entre todas las vertientes que la soberanía de Dios tiene, creo que Dios ha usado a Julio hasta para hacernos un examen a la iglesia latinoamericana. Y Julio, un verdadero hombre de Dios, adorador, genuino, ha sido un instrumento de Dios hasta con su muerte. Y nos ha mostrado el Señor que, pues tristemente, nos hemos alejado de su voz, nos hemos alejado del texto bíblico. Y aquí solo hay dos opciones: o nos arrepentimos y volvemos a Dios, o seguimos en las mismas. De hecho, arrepentimiento significa, en el hebreo, en su cosmovisión, viene del verbo shuv, que significa retornar, regresar, volver. Pues nos queda la opción de volver a Dios y arrepentirnos por haber usado su nombre en vano, por haber dado falso testimonio, por haber hablado desde nuestras emociones, por haber hablado desde nuestra imaginación o desde nuestros deseos humanos, o nos queda la opción de seguir igual. Y no creo que seguir igual nos lleve a ningún lado. Creo que tenemos que reconocer que como iglesia necesitamos ser transformados y escuchar de verdad la voz de Dios, pero por sobre todas las cosas, como lo dijo el Dr. Stott, necesitamos volver a las Escrituras, al texto bíblico. Incluso el Dr. Stott, John Stott de Inglaterra, decía que teníamos que volver a la predicación expositiva. John Stott dijo una frase muy fuerte, y no quiero aludir a nadie, no es mi intención, pero estamos hablando en términos generales, haciendo un análisis de la iglesia. John Stott dijo: si la iglesia hubiera atendido su advertencia, guardado de los falsos profetas y aplicado sus pruebas, por sus frutos los conoceréis, no se hallaría en el peligroso estado de confusión teológica y moral en que se encuentra hoy. Hemos puesto demasiada interferencia humana entre la voz de Dios y sus destinatarios. Hemos puesto demasiado ego. Sí, mucho de parte de uno. Hay una frase, porque quiero ir redondeando, que usted dijo que tu propósito trasciende tu vida. Y eso es una gran verdad, ¿no? Quisiera que profundice un poquito más sobre esta frase. Así es. Mira, esto es algo que a mí me ha marcado desde niño. Mi madre, que está en la presencia del Señor,
desde que tengo uso de razón, me dijo, y no éramos ni siquiera evangélicos en ese tiempo, me dijo, te dediqué al Señor desde antes de que nacieras y le vas a servir. Y yo crecí con esto en mi mente. Cuando esa es la primera información que te llega a tu cabeza, sabes que estás en este mundo no para ti, sino para Dios. Entonces, en medio de un contexto antropocéntrico, es decir, de una iglesia que se centra en el hombre y en su bienestar y lo que el hombre quiere y lo que el hombre pide y lo que el hombre dice y lo que el ser humano desea, tenemos que volver a entender que, bueno, este mundo y sus afanes pasan. Y lo que marca la diferencia es que hagamos la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, debido a que el Señor es eterno, hay una trascendencia más allá de nuestro tiempo de vida en este mundo. Es decir, a Juan Bautista, por ejemplo, que fueron los personajes que el Señor puso en mi corazón en aquella noche. Juan el Bautista, después de que fue decapitado, dejó un legado hasta el tiempo actual. Pablo, después de que fue decapitado, también dejó un legado hasta el tiempo actual. Seguimos estudiando cada domingo sus epístolas que el Señor le inspiró por medio del Espíritu Santo. Entonces, el propósito de Dios para todos nosotros trasciende nuestro tiempo de vida en la tierra y es exactamente lo que el Señor hizo, por ejemplo, con Julio. Julio sigue significando algo muy importante para nosotros y significará por mucho tiempo para la iglesia algo muy, muy bello, ¿no? Haciendo una autocrítica, ¿no?, sincera de la iglesia de Cristo, ¿está costándole oír la voz verdadera de Dios o la verdadera voz de Dios en estos tiempos? ¿Sabes qué es lo que está sucediendo? Y te lo digo desde una humilde perspectiva. No tengo el ánimo de señalar a nadie ni de criticar a nadie, pero sí tengo una gran preocupación. Y es que la iglesia cristiana evangélica en el entorno posmoderno ha relegado la profecía más segura, es decir, lo que la Biblia dice, y ha optado por la profecía más insegura, lo que los hombres dicen. Entonces se ha caído en la bajeza de avalar al mensaje por el mensajero. Claro. Cuando el camino correcto es avalar al mensajero por el mensaje, como lo hacían los de Berea. Y creo firmemente que el Espíritu Santo sigue hablando y guiando a los suyos para mostrar su voluntad específica a cada uno, y que todo lo que Él dice en la actualidad es totalmente redundante con la Biblia, pero también estoy claro en que hemos estado abandonando el texto bíblico en términos generales, me refiero. En Latinoamérica, por lo menos puedo decir que hemos caído en la aceptación de la charlatanería religiosa en lugar de una predicación bíblica. Y cuando pienso que algo tiene peso porque el mensajero es mediático, porque el mensajero es famoso, porque el mensajero tiene talento y por eso tiene peso lo que él dice, estoy cayendo en error, porque jamás el mensaje va a ser válido por el mensajero, sino que lo que importa es que es el mensaje el que hace válido al mensajero, sea este que sea, ¿verdad? Quizás haya un concepto errado de lo que es la palabra profética. Sí, me parece que hay un entendimiento errado de la palabra profética en este sentido. Generalmente pensamos que profecía es una predicción del futuro, cuando profecía es mucho más amplio que una predicción del futuro. Los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hablaron un mensaje en el tiempo presente y de vez en cuando predijeron el futuro y siempre, generalmente, apuntaban y casi siempre apuntaban hacia el Mesías, porque la Biblia tiene todo un entramado que va hacia la venida del Mesías. Entonces, todas esas predicciones futuras tenían que ver con la salvación que Dios traería a nosotros.
Pero Claro. limitar la palabra profética a predecir el futuro es obviamente un error. Y algo que tenemos que entender es que el mensaje es propiedad de Dios, Claro. porque profetizar es hablar de parte de Dios, no Sí. es hablar tú, Ujú. no es hablar yo, es hablar de parte de Dios. Entonces el mensaje es de Dios. Él le dijo a Jeremías, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira Claro. cómo dice, estas son mis palabras y esa es tu boca. Ujú. Entonces tu boca habla mis palabras. Si la boca del mensajero comunica las imaginaciones personales de este y sus deseos e intenciones humanas como si fueran divinas, allí tienes a un falso profeta. Claro. Porque está tomando el nombre de Dios en vano, es decir, está quebrantando el tercer mandamiento. Ahora, cuando se cree que la palabra profética es decir las cosas que no son como si fuesen porque yo quiero que esto suceda o porque tal cosa se solucione o que tal persona sane, es caer en el error, por ejemplo, de los estoicos del primer siglo. Porque Claro. el que dice las cosas o el que llama las cosas que no son como si fueran es solamente Dios. Ujú. Él es el que creó todo cuanto existe con su boca, lo vemos en el Génesis. Yo apenas logro que una mascota me responda cuando le hablo. Ahora, los estoicos del primer siglo, por ejemplo, repudiaban la realidad de las circunstancias adversas Sí. y afirmaban que tenían un poder humano semidivino dentro de ellos que podía vencer todo tipo de males. Ujú. Y eso es lo que ha pasado en la actualidad. Creo que mis deseos los puedo convertir en una palabra profética para declarar y decretar lo que yo quiero, y entonces se hace a un lado la soberanía de Dios, y es ahí donde hemos caído en errores crasos. Claro. Usted resaltaba el ejemplo del profeta Jeremías y podemos ver que Jeremías en su vida y en su ministerio, podríamos decir, él hasta maldijo el día en que nació, pero dice que había algo más fuerte en él, ¿no? Que lo sedujo, que fue Así es. seducido. Podemos ver esa lucha entre lo que yo quiero hacer, pero lo que realmente Dios me manda decir, y hay una lucha, no es fácil. Así es, por ejemplo, para Abraham, la fe fue hacer lo que no quería. Ujú. Nosotros hemos malinterpretado la fe en nuestros días y pensamos que fe es, de alguna manera, lograr que todos mis deseos humanos sean una realidad, no importando la voluntad de Dios. Prácticamente a ese extremo se han llevado las cosas en la praxis o en la práctica. Cuando, por ejemplo, la fe de Abraham implicó dejar el lugar donde vivía, la casa de su padre. En ese momento él había heredado ya los bienes de su padre, dejar su parentela y salir a un rumbo desconocido. Era dejar su comodidad, era dejar su seguridad, era dejar todo lo que le era conocido. Entonces, para Abraham, tener fe en Dios no fue, voy a hacer todo lo que yo quiero o voy a hacer que Dios haga todo lo que yo quiero que Dios haga, sino fue simplemente rendición y obediencia a lo que Dios le estaba mostrando que debía de hacer. Entonces, ves, por ejemplo, en Hebreos 11, el listado de los héroes de la fe, y entiendes que muchos de ellos tuvieron que hacer lo que no hubiesen querido hacer, pero obedecer a Dios fue lo que les trajo verdadera realización en sus vidas personales también. Entonces, no es que Dios esté buscando hacernos infelices o que Dios esté buscando hacernos sufrir. Es simplemente que Dios tiene un plan para nosotros, un propósito, una voluntad soberana, y a veces esto implica el no cumplir con nuestros caprichos. Claro. Y entonces, cuando entendemos realmente la voz de Dios y le servimos, encontramos una realización que sobrepasa todo lo que hubiésemos nosotros tenido como expectativa. Yo no cambiaría jamás el hecho de haber salido de la industria, entre comillas, musical cristiana para dedicarme ahora al estudio de la palabra de Dios y a la predicación de la palabra y al pastorado. Es decir, jamás yo cambiaría lo que estoy viviendo ahora por una plataforma con masas y conciertos, viajes. Es decir,
la realización plena la he encontrado en el decirle al Señor, bueno, lo que tú me mandes a hacer, Señor, eso haré. Y ahí es donde está la verdadera felicidad. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, la palabra bienaventurados es macario y en griego que significa felices. Entonces, ves paradojas como felices los que lloran. ¿Cómo se puede estar feliz llorando? Bueno, porque la promesa de Dios, porque la obra de Dios en nosotros es tan profunda y tan grande que podemos ser felices en Él en toda circunstancia y tener plenitud al servirle, al obedecerle. Así es, ¿no? Creo que fue un hombre que nos marcó un camino, nos dejó una huella en esta generación, en la iglesia latinoamericana. Así que estamos agradecidos a Dios por eso. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pastor. Se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad creo que ha sido una linda charla, la disfruté, lo escuché muy atentamente y creo que la audiencia también lo estuvo escuchando. Así que bueno, que quedaron cosas en el tintero, quedaron algunas preguntas más, pero bueno, Dios mediante en el futuro podemos hacer otra entrevista y hablar de algunos otros temas también, creo que sería muy interesante. Claro que sí, estoy para servirles, es un privilegio grande para mí el poder estar aquí dispuesto para ustedes cuando me requieran. Argentina es un país precioso, es hermoso, la verdad. He tenido la bendición de ir en varias ocasiones y les mando un gran abrazo a todos por allá. Que el Señor los bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Saludo a su esposa, a su familia, a su congregación y bueno, estamos en contacto para la próxima. Claro que sí, Ezequiel. Un fuerte abrazo para ti, para David y toda la audiencia. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.